hacer este primer taller interno de la red. Les voy a pedir a todos que cuando no estén hablando apaguen los micrófonos para evitar los rebotes, los ruidos que por ahí se escuchan. Si los que pueden prender cámara, bueno, está bueno, recién decíamos por lo menos tener la cámara en algún momento, por lo menos para vernos las caras, algunos nunca nos hemos visto personalmente. Así que bueno, eso en la medida de lo que lo puedan hacer y sobre todo por lo menos quienes vayan a hablar, ¿no? O sea, me parece que ahí está bueno si pueden tener cámara, sería interesante. Así que bueno, este primer taller, que espera continuarse con otros, se surge, ¿no?, de una inquietud que empezó a aparecer así en algunas charlas informales, y se concretó un poco en esta pregunta, ¿no?, de la convocatoria: si el Estado debe financiar empresas privadas de base tecnológica o instituciones públicas para la atención de sus necesidades tecnológicas, ¿no? Y si esas opciones son complementarias o no. Así que bueno, en base a este interrogante, tenemos 6 personas del grupo, de la red, que van a hacer un comentario, digamos, van a dar su punto de vista sobre estas cuestiones, y la idea es que esas presentaciones sean cortas, entre 5, 8 minutos, 7, 8 minutos cada una, y que después pueda haber un espacio de debate, ¿no?, y de intercambio. La idea es no extendernos más allá de las 8 de la noche. O sea, la idea no nos vamos a extender. Así que digo esto para controlar las presentaciones. Voy a controlar el tiempo, voy a hacer de la mala de la película, voy a controlar el tiempo de las exposiciones iniciales, y después, bueno, el resto de las intervenciones también, ¿no? Está bueno que logremos una dinámica de charla y de debate, y por ahí no de largas exposiciones, ¿no? Para que cumpla un poco el rol. A veces es más difícil en la virtualidad, porque, bueno, uno no se está viendo, ¿no? Es como más difícil. Lo que les voy a pedir en ese instante es que, digamos, lo más práctico en general es que levanten la mano. No sé si todos están familiarizados con el Meet, pero hay 2 opciones. Bueno, una es hacer señas si están con la cámara, pero la otra es usar en el menú de abajo del Meet, tienen en el medio hay una manito, ¿sí? Así que, bueno, cuando ustedes cliquean, se levanta y aparece. Ahí Antonio Mangiano levantó la mano, ¿sí? ¿Querés hablar o estás haciendo una muestra? Perdón, Sandra, y también el chat, ¿no? Capaz para algunas como reacciones muy cortitas, también el chat puede andar. Sí, también. A veces, lo que a veces ocurre, digo, es que está bueno para reacciones cortas, o sobre todo si alguien no tiene micrófono, tiene problema para hablar. A veces lo que no está bueno que nos ocurra es que haya un debate en paralelo, ¿no? A veces el chat se convierte como en otro canal. Entonces, bueno, vamos a tratar de articular, no hay problema. Si aparecen mensajes en el chat, yo los puedo leer, pero digo, no, tratemos de no hacer discusiones en paralelo, ¿sí? Porque eso a veces complica mucho la dinámica de las presentaciones. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Tenemos acá, va a comenzar Gabriel Vilmes, después va a seguir Leandro, después María, después Gabriel Baum, después Rodrigo, y bueno, por último está Gabriela Trupia, que se sumaba más tarde, ¿no? Así que si aparece Gabriela, la sumamos cuando sea que ella llegue. Así que bueno, Gabriel, si querés comenzar. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver. ¿Se ve la pregunta ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve como ahí se ve completo. Perfecto. Bien. Bueno, yo voy a empezar con una de las preguntas que estaban dando vuelta, que es ¿cuál es el rol del sector privado en el financiamiento y desarrollo de la actividad científico-tecnológica en Argentina? Y voy a usar para eso un material
elaborado en el MinSIT, que ahora se los voy a contar más en detalle. Pero primero algunos datos. En Argentina hay, según, digamos, distintos lugares donde uno pueda recoger la información, entre 600.000 y 850.000 empresas empleadoras que tienen al menos un empleado registrado en relación de dependencia. O sea, si tienen que tener más de uno, digamos, de alguna manera, si no sería el caso, digamos, de monotributistas. 83% son microempresas que tienen menos de 200 ocupados. 16.8 más o menos son pymes y un 0,2 son grandes compañías. Cuando uno toma el paquete ese y se analiza cuáles de este universo de empresas intervienen o desarrollan I+D, la cosa se achica notablemente. Yo voy a darles los datos de una encuesta, voy a trabajar con los datos de una encuesta del sector empresario que viene haciendo el MinSIT desde el año 2014, pero que tiene datos desde el 2009. Ellos hacen una selección para este tipo de estudio, hicieron una selección del universo de empresas de varios miles y finalmente registran que hay 1.001 empresas haciendo I+D en Argentina. 70% de esas empresas que hacen I+D están ubicadas en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y un 11% en el NEA y en el NOA. De esto seguramente por ahí Rodrigo va a hablar un poquito más. Cuando uno analiza esas empresas, ve que, de acuerdo al tamaño, estos son datos al 2019, ve que hay 383 pequeñas empresas, 380 medianas y 238 grandes. La calificación de pequeña, mediana y grande depende del número, digamos, de personal que tienen. Pero cuando se analiza el origen del capital, se puede ver que 841 empresas son empresas de capital mayoritariamente nacional, 145 son multinacionales y 15 son de participación estatal mayoritaria y 841 son mayoritariamente de capital nacional. Cuando se analiza la inversión del sector empresario en I+D, si lo analizamos comparado con la inversión total, vemos que, esto lo deben haber visto ustedes en distintas presentaciones, es más o menos conocido, un 39,1% de la inversión en I+D la hacen fundamentalmente organismos públicos de ciencia, CONICET y otras instituciones, un 22,3% universidades públicas, y las empresas invertirían del orden del 36%. A mí siempre me llamó la atención este número porque cuando uno, digamos, se mueve en este ambiente, se da cuenta, digamos, la pregunta que todos nos hacemos, ¿dónde están estas empresas que invierten y hacen I+D? Porque es un tercio casi esto. Bueno, esto es algo que nosotros preparamos en la cátedra nuestra, lo habíamos observado ya hace un par de años, tenemos ahí un artículo pendiente. Si uno entra a la encuesta nacional sobre innovación y conducta tecnológica que realiza el INDEC, donde está el gasto en actividades de innovación por tipo de actividad en las empresas industriales, fíjense que esto es la serie que va del 2002 al 2010, pero se mantiene permanentemente. Le llama la atención, miren esto particularmente. Acá, digamos, está desglosado la inversión en I+D interna, I+D externa, y maquinaria y equipo se lleva el 56%. Es decir, cuando se analiza la inversión I+D de las empresas,
Lo que debería llamarse o se llama modernización tecnológica, es decir, la compra de una máquina nueva, es considerado inversión en I+D. No es que esté mal que la empresa se modernice, pero no es lo mismo que una empresa invierta en investigación a que, digamos, cambie una máquina. Cuando se ajustan los datos, teniendo en cuenta esto, la inversión real en las empresas es inferior al 10% del sector privado. Analizando más en detalle, podemos comprobar que prácticamente de las 1000 empresas que invierten en I+D, 100 concentran el 80%. 60% de la inversión es de multinacionales. Y las 10 empresas que más invierten son de capital extranjero y concentran el 40% del total. Un aspecto interesante es que de las 15 empresas públicas relevadas, en el que mencionábamos antes, en este estudio, 3 son de las que más invierten. Cuando vemos cómo es la concentración por sector, vemos los siguientes datos. La distribución más importante es el área de productos farmacéuticos, digamos, el área de I+D mayoritaria es el área de productos farmacéuticos con un 33%. Un 20% de servicios de I+D, 31% software y servicios informáticos, perdón, acá los colores, 17% software y servicios informáticos y 31% otros sectores productivos. Estos 3 sectores, productos farmacéuticos, servicios de I+D y software de servicios, concentran el 70% de las actividades de I+D de las empresas. Y aquí tienen... redondeando, Gabriel. ¿Cómo? Que vayas redondeando, que ya estás en tiempo. Sí, ya casi termino. Aquí tenemos la distribución por áreas. El sector de ensayos clínicos, que tiene empresas grandes nacionales y multinacionales, es el que más creció. Representa más de 1/3 de toda la investigación en empresas que se hace en el país. Cuando vemos la distribución de recursos humanos, el 78% está en organismos públicos y el 14% en empresas. Pero el 14% es del personal total. Si analizamos investigadores, está por debajo del 10%, en un 9,7%, y el 80% de las empresas que invierten en I+D no tienen ningún doctor en su plantel. Un dato interesante es la participación de las mujeres en la I+D de las empresas. Fíjense que aquí está distribuido entre empresas, entidades privadas sin fines de lucro, organismos públicos, universidades públicas y universidades privadas. Observen que la presencia de mujeres en las empresas, en el sector empresario, es muchísimo más baja que en el resto de los organismos donde se realiza actividad de investigación y desarrollo. Y en general, o sea, el 69% de profesionales en las empresas son varones. La participación además desciende con la jerarquía y la calificación. O sea, los cargos, como obviamente aparece el techo de cristal, los cargos de mayor jerarquía están ocupados por hombres y se exige mayores calificaciones a las mujeres que a los hombres para ocupar esos cargos. Un área sensible en ese sentido es el sector de software, que tiene menos del 20% de mujeres. En definitiva, algunas conclusiones para cerrar esta parte. Entonces decíamos, solo 1000 empresas de un universo de entre 600 y 800.000 están involucradas con I+D. Pero la mayoría son pymes que no hacen I+D, sino lo que hacen es modernización tecnológica. Cuando se filtran esos datos, las que realmente realizan investigación en I+D son menos de 100. Y la mayoría multinacionales que concentran el 80% de la inversión en I+D. 10, en particular, multinacionales concentran 40% de inversión. De modo que
haciendo un análisis de la situación actual y de los últimos años, podríamos decir que la política del gobierno actual parecería ser apoyar pymes por un lado y empresas locales sin participación del Estado. ¿Por qué digo esto? Lo pongo como para la discusión. ¿Por qué digo esto? Bueno, por un lado el apoyo a las pymes es explícito, digamos. Incluso el Ministerio de Ciencia y Tecnología filmó justamente, digamos, el otro día hacía declaraciones contando que la agencia estaría financiando proyectos a pymes por del orden de 15 millones de pesos. María probablemente pueda comentar algo más de esto. Pero quizás el dato más llamativo de la falta de participación del Estado lo dejo como una pregunta. ¿Por qué la producción de vacunas en Argentina se deja en manos privadas y no se contempló la posibilidad de que el Estado participe, por ejemplo, con un emprendimiento público-privado? Hablo de empresas como AppScience, Richmond, Synergium Biotech, que van a producir vacunas, pero donde el Estado no interviene y tampoco ha intervenido el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo cual nos permitiría acceder a ciertas tecnologías y poder completar aspectos de la cadena. Ahí hay un punto de conflicto con la pregunta que nos hacíamos inicialmente. Ni hablemos de Vicentín, Hidrovía y otros ejemplos en esta dirección. Así que con esto dejo abierto la discusión y termino acá. Gracias, Gabriel. Gabriel no es un ejemplo de imitar, acaba de hablar 12 minutos. Yo les voy a avisar cuando le falten 2 minutos, ¿de acuerdo? Más o menos para que todos nos mantengamos en tiempo. Sí, y Gabriel Baum quería hacer algún comentario. Abrí tu micrófono, Gabriel. No sé si me estás escuchando. Bueno, si no, seguimos con las presentaciones. Y bueno, ahora le tocaría a Leandro. Después, digamos, como quieran, tal vez la idea era hacer todas las presentaciones inicialmente y después abrir el debate, digamos, excepto que alguien tenga alguna duda puntual, como para no alargar el momento de las presentaciones, ¿no? Bien, ¿se ve la presentación? Se ve muy chiquita. Sí, agrandala ahora, de ahí. Sí. Ahí está. ¿Ahora se ve? No, pero está muy chiquitita. Agrandala de la barrita que tenés abajo. A ver. Que tiene un gradiente. Sí. La había agrandado al máximo desde afuera. No, y ahora se pierde. Sí, perdón. Ahí ¿Podés se achicarlo? ve. No. El tema, Leandro, es que cuando vas al modo presentación, lo que no se ve es la presentación y se sigue viendo la herramienta. Está a bien. ver, yo te instruyo, Leandro. Anda, Sí. ponelo en modo presentación. Está, para que se me... Estoy con el pad y... yo siempre presento PPT y no lo hice PPT y se me... Modo presentación. ¿Ya está en modo presentación? ¿Ahí? No, ahora hace Alt-Tab. Apretá Alt-Tab. Sí, Alt-Tab. Alt-Tab. Ahora volvé a la reunión y selecciona la ventana donde está la presentación. Vamos. Voy a hacer una cosa, vamos a... Habla nomás y listo. A achicarlo y voy a ir hablando y no es nada extraordinaria la presentación, así que yo iba a comentar algo más filosófico, histórico, que lo que ha dicho Gabriel, en el sentido de introducir el PLACS a través de Jorge Sábato, en términos de su ensayo Laboratorios de Investigación o Fábricas de Tecnología, un ensayo que apareció en el año 1972 en la editorial Ciencia Nueva.
En ese sentido, Sabato describe en las primeras páginas, es un ensayo relativamente corto de unas 33 páginas, que la tecnología es una mercancía y hay que verla desde ese punto de vista, como una mercancía, pero no es cualquier tipo de mercancía, sino que es un bien de mercado que nos posiciona geoestratégicamente. Tiene un valor geoestratégico. Ese valor geoestratégico, un tanto final de Gabriel sobre vacunas, el sentido geoestratégico tiene que ver con lo que podríamos denominar, y que lo hace Sabato con estos términos precisamente, soberanía tecnológica o dependencia tecnológica. Ese es el tema de discusión de fondo en cuanto a las preguntas que realiza Sabato en las primeras páginas del ensayo. Aquí entonces entender la tecnología y entenderla como un valor, un bien de mercado, pero a su vez ese bien de mercado tiene que ver en la institución que se es a la tecnología, tiene que ver con esta idea cada vez más acelerada y por estos tiempos mayor aún, que toda tecnología deriva de investigación científico-tecnológica. Él dice que ni todos los resultados de la investigación científico-tecnológica son inmediatamente transferibles tecnológicamente o que se transforman en tecnología, aunque cada vez más el conocimiento tecnocientífico puede llegar a transformarse en tecnología, y toda la tecnología requiere de conocimiento tecnocientífico perfecto. Eso es un debate para también irlo al planteo de soberanía, o dependencia, y al planteo de ciencia, investigación científico-tecnológica. La otra componente interesante que introduce Sabato es la idea de comparación entre las fábricas y los laboratorios. Si la tecnología es un bien de mercado, entonces donde se produce tecnología no se está haciendo otra cosa que fabricar objetos que son bienes de mercado, por lo tanto son unas fábricas. Son fábricas. Los laboratorios de I+D de estos lugares donde se produce la tecnología no son otra cosa que fábricas de tecnología, produciendo mercancías, obviamente. Y un laboratorio, él llama verdadero laboratorio de investigación científico-tecnológica, tiene otros objetivos, que es la producción de conocimientos más allá del valor de mercado. Entonces, esas diferenciaciones que realiza Sabato sitúan a la relación de la tecnología con la sociedad en términos de, obviamente, pensándolo en el desarrollo capitalista, como sabemos que pensaba Sabato, la relación de la tecnología y la sociedad. Y esa producción, esas fábricas, esos laboratorios de I+D, esas fábricas propiamente, que producen tecnología, un bien de mercado, plantean los problemas clásicos de la producción de cualquier mercancía. En primer lugar, los económico-financieros, luego los industriales y finalmente los comerciales. Así lo plantea Sabato. Y están fuertemente ligados estos problemas con lo que sería la articulación entre las empresas y lo que llamamos comercio. Y aquí de nuevo lo que es el comercio, lo que sería un comercio interior o un comercio exterior, por decirlo de alguna manera abreviada. El comercio exterior tendría que ver con lo que entendemos producción hoy día, cada día más acuciante, la producción de dólares para trabajar las restricciones externas, podría ser en un lenguaje tecnoeconomista. En ese sentido, Sabato trabaja las ideas centrales de laboratorios de investigación o fábricas de tecnología. Aquí, de nuevo, la cuestión que plantea en sus primeras dos páginas tiene que ver con la idea de soberanía o dependencia.
que está en relación a las preguntas que anteriormente realizaba Gabriel. Este es un planteo que realizado en 1972 cobra vigencia respecto de cómo se está pensando el componente tecnocientífico, también dicho anteriormente por Gabriel, acerca de apoyo a pymes, etcétera, que se da tanto en nación como en provincia, podríamos decir, en provincia desde lo discursivo, en nación con algunos otros instrumentos más allá de la retórica. Eso es más, cuando digo provincia, perdón, este centrismo que tenemos aquí cerca de la capital federal y la Plata y demás, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que no es la provincia, es una dentro de las 23 provincias existentes. Así que, bueno, cuando digo provincia, me refiero a provincia de Buenos Aires. Es todo lo que quería compartir para... Sí, ya terminé. Lo que quería compartir para retomar las ideas de Plax, que siguen vigentes, hay que trabajar los ejemplos que dio Sábato, que eran de la década del 70, actualizarlos con los cotidianos que nos vamos a encontrar, y sigue vigente este documento de Jorge Sábato. Muchísimas gracias, Leandro. Bueno, buenísimo. Ahí en el chat está Lucía agregando un texto, ¿no? Un link a un texto. Así que bueno, ahí se puede... El link a ese texto. Sí. Había una corrección, estaba viendo que había una corrección, ¿no? Ahí está, que fue publicado por la editorial Ciencia Nueva. Así que ahí está el link correcto. Bueno, muchísimas gracias a ambos. María. Sí, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a todos los que no saludé todavía. Voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, Gabriel me pidió la tarea para nada menor de traer algunos datos sobre China también, así que les voy a contar un poco del programa que estoy coordinando en el MinSIT, que se llama Exportar Conocimiento, que financia algunas pymes tecnológicas, y además traer algunas ideas sobre el tema de China. Primero, bueno, ¿cuáles son las exportaciones hoy de Argentina? Bueno, son esas, soja, ¿no? Soja, aceite de soja, soja, digamos, para sobre todo forraje animal. Hoy China importa el 70% de la soja del mundo. 1 de cada 3 dólares que entra a Argentina entra vía soja. Después hay algo de carnes, y en términos más tecnológicos son las autopartistas, que si uno hace un análisis más detenido, vemos que en realidad cuando aumentamos la exportación de autopartes, aumenta inmediatamente la importación también, ¿no? Entonces al final termina siendo bastante deficitario en Argentina. Y el maquinaria es 1.7%, o sea, es muy minoritario realmente hoy en día, ¿no? Nuestras exportaciones tecnológicas, muy minoritario. Ello está relacionado a muchas cuestiones estructurales, ¿no? Argentina consiguió tener el 50% de su PBI industrial en los 50, con la dictadura en adelante ese proceso, digamos, ha sido de deterioro. Hoy en día estamos cerca del 22% de industria en el PBI, de porcentaje de industria en el PBI, o sea, es muy minoritario, y bueno, y es uno de los grandes temas, creo, hoy en día, ¿no? Cuando vemos también, este es un dato muy interesante, digamos, cuánto se invierte, ¿no? en investigación y desarrollo entre los países centrales y los que estamos, digamos, en desarrollo. Argentina invierte mucho menos que Brasil. Argentina es el celeste, Brasil es el naranja y China es el rojo. El caso de China es bastante espectacular, ¿no? Invertía cerca de Argentina el 0.7% y tuvo la política de invertir todos los años el 0.1% más, ¿no? Eso sostenido en el tiempo fue un cambio radical. Hoy ya está cerca de los indicadores de Estados Unidos, ¿no? Alemania y Japón. Uno de los datos que siempre traigo a tono, que me parece que es bastante importante, ¿no? Porque es digamos, creo que quedó bastante claro en tu presentación, Gabriel, igual, que gran parte de la I+D se hace en las universidades, pero eso no tiene una conclusión o
una tecnología, digamos, de esa inversión en I+D que se realiza en Argentina, gran parte, como vemos en este gráfico, se orienta a ciencia básica. Y bueno, ahí están los textos de Kotner, el propio Santiago ahora que está, Leaudat, ¿no?, que está trabajando sobre eso. Gran parte de nuestra ciencia básica termina siendo un commodity que después va a ser utilizado en los países centrales, ¿no?, para desarrollar tecnologías. Entonces nosotros producimos ciencia básica y después terminamos importando la tecnología, ¿no?, de afuera. Y si vemos los países en desarrollo, todos invierten un porcentaje bastante menor en ciencia básica y un porcentaje muchísimo mayor en desarrollo experimental. Y para el desarrollo experimental, la vinculación entre el sistema, digamos, universitario de ciencia y tecnología y las empresas es fundamental para ese proceso, ¿no? Bueno, ahí comparando, digamos, lo que invierte Argentina y lo que invierte, las exportaciones de Argentina y las exportaciones de China, ¿no? Nosotros exportamos 64.000 millones, China 2.5 billones, o sea, en inglés trillones, ¿no?, de dólares, y bueno, es claro y evidente, ¿no?, los colores, ¿no? Miren lo que son, el amarillo son commodities, o sea, es ínfimo en la oferta exportadora de China, ¿no? Y lo que más valor tiene son las maquinarias, los electrónicos, ¿no? Es un ejemplo bastante claro, mi teléfono, por ejemplo, mi celular, salía con esto, en el 2010, con 1 tonelada de soja compraba un teléfono, ¿no? Hoy necesitas como 2 toneladas de soja para comprar el mismo teléfono. Y eso lo habla muy bien Prebisch, ¿no? El deterioro de los términos de intercambio, cómo las commodities son absolutamente volátiles, y la tecnología no. Uno de los temas que venimos estudiando, y hemos publicado algunas cosas incluso ahí en la revista de La Plata, es el tema de los parques tecnológicos de China, ¿no? Y cómo han sido fundamentales justamente para motorizar el tema de las exportaciones tecnológicas y de orientar la CIT en China. Hoy tienen más de 1.500 parques y responden por el 12% del PIB de China y casi el 20% de las exportaciones. No sé si alguien conoce, identifica esta marca. ¿Alguien? No. Es una historia súper interesante. Fue vinculada también a los procesos, digamos, a las políticas públicas de innovación en China. En los 90 se generaron muchas startups de las universidades chinas. Esta es una startup que surge en la Universidad de Pekín, un poco también en el contexto de estos parques tecnológicos, ¿no? Y lo que hicieron fue generar todo el sistema para Microsoft primero, ¿no?, para escribir el chino en las computadoras, básicamente. Hoy esa empresa es Lenovo, ha comprado IBM, compró Motorola, y es una empresa privada. Es muy compleja la estructura, digamos, de acciones, ¿no?, de Lenovo, pero es una empresa privada en última instancia, y el gobierno chino ha apoyado significativamente, ¿no?, para que Legend acabe siendo Lenovo y hoy haya comprado buena parte de IBM y de Motorola también. Esto es súper interesante, es una noticia reciente de la semana pasada, es que Xi Jinping va a crear la tercera bolsa de valores en Beijing, que justamente busca financiar a pequeñas y medianas empresas de alta tecnología, ¿no? Hoy en Argentina es imposible acceder al crédito, eso todo el mundo lo sabe, las tasas están altísimas, y bueno, para una empresa es prácticamente imposible en Argentina, ¿no?, pedir un crédito para innovar por las condiciones macroeconómicas que hay en el país, ¿no? Y esto ha sido fundamental, digamos, para el despegue tecnológico de China. Bueno, Gabriel lo contó bastante bien, esa es un poco la estructura de PYME en Argentina, pero lo que sabemos es que el 60% del trabajo registrado depende de las pymes, ¿no? Acá es también por área, ¿no? El comercio, las agrícolas, la industria manufacturera es casi el 10%, y los servicios profesionales, científicos y tecnológicos un 6% más o menos. Pero bueno, esto es siempre importante como tenerlo, digamos, en cuenta. Lo que ya mostró ahí también la tremenda desigualdad, ¿no? Las provincias más ricas son las que más empresas y sector privado tienen, ¿no? Estas son las empresas públicas, también por sectores, no encontré el número, pero creo que vos dijiste que son muy pocas las empresas públicas en Argentina. Eso también es un resultado de las políticas neoliberales de los 90, ¿no? O sea, son muy limitadas nuestras empresas públicas.
Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo de alguna manera hoy en día con el programa, que son líneas que ya venían igual de antes, que estamos tratando de darles algún giro, es apoyar. Sabemos que son pocas las empresas de base tecnológica, pero hoy lo que está pasando, y eso es estructural en Argentina, es que gran parte de las innovaciones o los descubrimientos, etcétera, que hace el CONICET, se los licencian, cobramos un royalty de nada, o sea, 1 o 2%, y eso se termina patentando y produciendo fuera del país. Con este tipo de líneas lo que estamos buscando es que las innovaciones que se generen se queden en empresas, ¿no?, de Argentina. O en este caso estamos buscando también, porque hay un tema que es estructural y es el tema de la comercialización. Es dificilísimo comercializar o exportar, ¿no?, productos digamos, tecnológicos por un trillón de cuestiones arancelarias, digamos, el proteccionismo en el mundo es tremendo, digamos, ¿no?, para exportar tecnologías. Entonces, bueno, también estamos buscando, se han hecho muchas asociaciones, incluso de la propia CONAE, por ejemplo, con empresas italianas, para poder insertarse, digamos, en mercados, ¿no?, donde son 5 o 3 empresas que manejan, ¿no?, las tecnologías, digamos, y la comercialización de estas tecnologías. Entonces, esa es la línea que estaba hablando ahí Gabriel, nosotros negociamos, se ejecuta la agencia, pero se están dando, digamos, ANR, o sea, aportes no reembolsables hasta 15 millones para empresas que se asocien con otras empresas, digamos, del exterior para generar innovaciones comercializables, ¿no? Estamos trabajando hoy casi con todas las pymes tecnológicas que han desarrollado varios productos para COVID, con Neokit, ¿no?, con Immunova. Estamos gestionando cientos de reuniones, digamos, con las embajadas, con socios extranjeros, pero es dificilísimo. Imagínense que es más fácil registrar un producto, cualquiera de estos, en Estados Unidos y desde Estados Unidos exportar a cualquier país de América Latina que exportar directamente a Bolivia, que está al lado. Así es absurdo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos intentando de exportar conocimiento es generar digamos, facilidades de alguna manera para las pymes tecnológicas en este contexto macro que es muy complejo, y con estas barreras arancelarias, ¿no?, y pararancelarias para poder diversificar las exportaciones. Y bueno, generamos también después un catálogo, se los comparto, donde estamos trabajando, bueno, justamente identificando todas las tecnologías nuevas que se generaron, digamos, en el contexto de la pandemia y que pueden ser, digamos, que pueden tener realmente mercado, ¿no?, en los países de América Latina, en África, ¿no? Entonces estamos ayudando a las empresas a que puedan exportar. Así que bueno, eso era como la presentación y abierta ahí al debate. Muchísimas gracias, María, muy interesante. Bueno, seguimos entonces con Gabriel Baum. Pueden ir anotando y haciendo sus, digamos, pensando preguntas y disparadores para la discusión posterior, ¿no? También. Gabriel. ¿No está ahora? ¿Estaba acá? ¿Qué pasó? Ah, no está en este momento. Ah, que sí. Ah, sí, ahí está. Ahí apareció no te de veía. nuevo. No, sí. estaba muteado y oculto. No te encontraba. ¿Ahora me escuchan? Bueno. Sí, se escucha. Bueno, yo voy a tratar compartir. de resumir. Tengo 10 preguntas anotadas que tienen que ver con mi experiencia. Yo soy un programador, básicamente, un poco más que un programador, y que me metí en políticas públicas en algún momento y seguí ahí. Pero son 10 preguntas acerca de la experiencia del sector software, con el cual tuve una relación bastante estrecha con la ley de promoción de software desde el 2002, 2003 en adelante, y su hijita, que es la ley de la economía basada en el conocimiento. Yo tengo una mirada medio crítica al respecto. Todos me dicen que soy como Cronos, que se comía a sus hijos, pero bueno, me parece bueno tener una mirada crítica, ¿no? Y creo que algunas de las conclusiones que uno puede sacar, me llaman por teléfono justo ahora, una de las conclusiones que uno puede sacar es, son extensibles a todo lo que hoy se llama la economía del conocimiento, que yo realmente no sé qué es.
Bueno, la cosa es que desde el 2003-2004 se estableció una política pública de promoción de software que consistió de alguna manera en dos leyes, una que declaraba industrial software, algo que no se sabe mucho, pero que fue así, y la segunda fue la ley de promoción del software. Junto con eso, un plan estratégico que estuvo vigente junto con el régimen de promoción hasta 2019 y ahora fue continuado por la ley de la economía del conocimiento. Y si uno quiere resumir la idea de qué era ese plan estratégico, puede decir algo que está escrito en la primera página del libro donde se lo enuncia, y era convertir a la Argentina en la próxima década era la década del 2010, ¿no?, en un actor relevante como país periférico en el mercado mundial de software y servicios informáticos. Este régimen resultó, no sé bien por qué, pero resultó en una política pública que duró mucho tiempo en este país, y que de alguna manera es una política pública sin precedentes en cuanto a promover empresas de base tecnológica. Si uno cree que las empresas de software son empresas de base tecnológica, ¿no? Y resultó en una inversión de la cual solo conozco los últimos, o los años desde 2004 hasta 2019, en la cual el Estado invirtió más de 600 millones de dólares, lo cual no es tanto, pero no es poco. A lo largo de esos 15 años, el Estado promovió empresas del sector a través de beneficios impositivos importantes, ¿no?, ganancias y aportes patronales, 60-70% de bonificación en cada caso, a cambio de que las empresas realizaran exportaciones, certificaran calidad y realizaran actividades de I+D, bastando que cumplan 2 de esas 3. En verdad, el énfasis estaba puesto en realizar exportaciones. La certificación de calidad era de algún modo la forma de entrar al mercado mundial, y lo de I+D es bastante relativo lo que pasó, a pesar de los números que dio Gabriel, en donde aparece este sector como realizando I+D de una manera bastante más intensiva que la que yo puedo ver en la realidad. Pero bueno, de algún modo fue una política que fue exitosa, es considerada exitosa, y por eso hay quienes dicen que es la única política pública que salta a la grieta, porque Macri, el macrismo la impulsó, el kirchnerismo la impulsó, y ahora la vuelta del peronismo la sigue impulsando. Y la verdad que si uno mira de números, bueno, si uno lo mira como un país subordinado a la Argentina, efectivamente tuvo éxito. Hoy en día se exportan alrededor de 2.000 millones de dólares anuales. Se crearon miles de empresas, hoy hay 5.000 empresas. Se generaron algunas grandes y algunas muy grandes, que son los famosos unicornios que se sacan fotos con el presidente y el ministro de Economía. ¿Y qué más puedo decir? Y bueno, y que en realidad se logró crear 200.000 puestos de trabajo, y bueno, de algún modo se consiguió cumplir con gran éxito la visión fundante de esta política, ¿no? Efectivamente, la Argentina hoy es un país subordinado que es un actor medianamente importante en el mercado global. Lo que no hay que quitar nunca es la palabra periférico subordinado, porque ahí está el chiste de todo, ¿no? Es decir, esta política, ahora continuada con la política de promoción de la economía del conocimiento, lo que promueve es un tipo particular de empresas de base tecnológica que son muy importantes a nivel global, ¿sí?, y que exportan básicamente servicios que alguien le llama, o que la gente le llama del conocimiento. Yo no entiendo por qué, porque no conozco ninguna economía que no esté basada en el conocimiento.
Más bien son servicios digitales lo que se exportan o servicios basados en tecnologías digitales. Más aún, hace poquito, creo que antes de ayer, el ministro Guzmán, junto con Culfas, les quitó las retenciones a la exportación de servicios, ¿sí?, para mejorar lo que él llama la dinámica del sector. hay que ver la foto. Esa foto para... Gabriel. ¿Qué? Que te quedan 2 minutos. Entonces no voy a poder hacer las preguntas. Digamos, haciendo una mirada crítica, puedo leer las 10 preguntas, ¿no? La primera pregunta a hacerse es cuál es el perfil de especialización de ese sector en la Argentina. Unos estudios que estamos haciendo con unos compañeros le llama extractivismo al perfil, que resulta ser haber terminado siendo un enclave exportador con un gran cliente que es el sector financiero. La segunda pregunta que hay que hacerse es cuál es la estructura del sector que dio lugar al régimen de promoción este. Bueno, en verdad, de los 600 y pico de millones de dólares, 5 empresas recibieron el 50% del beneficio, una sola recibió el 25%. Estas 5 empresas, de las 5 empresas, solo una desarrolla software como actividad principal, que era lo que se buscaba. ¿Cuál fue el desarrollo de ciencia y técnica producido por esta política? Bueno, la verdad que no fue mucho. En verdad, lo que sí se exporta de la Argentina son servicios y proyectos o partes de proyectos que terminan siendo transformados en propiedad intelectual en las metrópolis, digamos, ¿no? En USA en particular, que es quien recibe el 50% de esas exportaciones. Hay un par de preguntas referidas a los famosos talentos de la informática que tiene la Argentina, ¿no? Es decir, cuál es el perfil de capacidades de los trabajadores informáticos de la Argentina. Estamos estudiando eso. Lo que está claro es que la mayoría son muchachos que no terminan las carreras informáticas y ahora están siendo producidos masivamente por un programa que se llama Argentina Programa, que fue lanzado por el presidente, y que es la continuidad de un fracaso que tuvo el macrismo que se llamaba 111.000, y que, bueno, va a terminar por reemplazar la formación superior técnica por cursos de capacitación, lo cual va a llevar a la Argentina a cada vez estar más abajo en la cadena de valor de este sector como país periférico. Una pregunta interesante para esta mesa es cómo ha influido esto en ciencia y tecnología, en el desarrollo de la ciencia y tecnología. Uno dice, bueno, tenemos 200.000 trabajadores informáticos, ¿cuántos investigadores tenemos? Bueno, el CONICET en total tiene 320, y con suerte va a haber 327 con el último ingreso. Entre becarios, investigadores y personal de apoyo. Podríamos llegar a unos 800 si sumamos todos los docentes con dedicación exclusiva que hay en las universidades. Y eso es un serio riesgo, ¿no? Porque es la parte en donde más claro se ve el modelo extractivista que se ha desarrollado, porque no solo es que se trabaja básicamente para exportar estos servicios, sino que además se están debilitando las bases de reproducción del sistema, como ocurre con todo el extractivismo en el sentido de Svampa, ¿no? Y ya me tengo que ir, ¿no es cierto? Sí, por favor, anda redondeando. Bien, entonces me voy. Las preguntas que te quedan, léelas en todo caso y quedan para el debate. Bueno, la pregunta es, la pregunta final, me parece a mí, es ¿qué políticas deberían implementarse para garantizar que el desarrollo de los sectores tecnológicos de este sector, como es este sector, digamos, ¿no?, beneficien al pueblo, promuevan el desarrollo local, la soberanía tecnológica y la independencia tecnológica, por decirlo rápidamente, ¿no? Bueno, a mí me parece, a ver si lo puedo resumir, que es necesario pensar estas tecnologías genéricas, según se las llaman, no como sectores industriales ni de servicios, sino como infraestructuras destinadas a sostener el desarrollo de las industrias, los servicios, la gestión gubernamental y el desarrollo de la sociedad en general. Yo creo que este ha sido el primer problema de base con el sector software, que fue considerado una industria. Y ahora le pasa lo mismo con la economía del conocimiento. Yo eso lo dije en 2013, pero lo único que me valió fue que no me dejaran entrar más a la Secretaría de Industria, porque era un gran negocio
exportar y sigue siendo un gran negocio exportar. Pero el problema es que el sector software en Argentina creció divorciado de las comunicaciones y de las electrónicas, es decir, se promovió el desarrollo de las TIC de bajo costo, donde no había que invertir. Es decir, esto te da un índice de que esta política no fue pensada para promover el desarrollo nacional, sino fundamentalmente para obtener dólares. Entonces lo que se creó es un enclave exportador, radicado casi exclusivamente en el AMBA y un par de ciudades más, y eso es otro de los motivos por los cuales se produjo la concentración del sector en unas pocas empresas. Entonces mi reflexión es, pensemos estas cosas en función de construir un país y no de construir un enclave dentro de un país. Y la forma de hacerlo es pensar esto como parte de las infraestructuras que tiene que crear un país para ser soberano, ¿no? Y para conseguir el beneficio de los sectores populares. Y termino acá y disculpen la extensión. Gracias, Gabriel. Ay, perdón, tengo un perro ladrando. Pasa Rodrigo. Te doy la palabra. Ok. A ver si me sale presentar. Ahí se ve. Ok. Bueno. Está bien. Gracias, Gabriel. Me súper interesó un poco los caminos que tomaste. Son, en algún sentido, están bastante alineados con algunas de las últimas reflexiones que me gustaría compartirles. Así que, bueno, nada, espero que... complementando algún dato respecto de lo que planteaba Gabriela al arranque, la distribución geográfica de las actividades productivas en Argentina y de los patrones de especialización tienen un nivel de concentración que a esta altura, sin ningún tipo de duda, uno lo podría categorizar de alarmante, ¿no? Tenemos un nivel, además, no solo de concentración geográfica, sino de concentración en tipos de actividad. Y esto, digo, lo planteo simplemente para que podamos tener presentes el asunto de las trayectorias territoriales, de las trayectorias de las propias firmas, a las que vamos a estar haciendo referencia, y de las posibilidades, ¿no? De las posibilidades en términos de crear nuevos actores productivos, crear nuevas empresas de diferentes sectores. Fíjense, digo, el caso de la Patagonia. Este es un trabajo de Andrés Niembro que publicó el año pasado sobre áreas de especialización territorial, y nada, queda como bastante contundente el mapita. Bien, y yo como querría capaz compartir como algunas cuestiones que como que medio que se suelen dar por supuestas en este tipo de discusiones respecto a qué significa una empresa de base tecnológica, que un poco es lo que planteó en parte de su presentación Gabriel con el sector de software, y qué tipos de empresas deberían ser, qué tipo de empresa es ese tipo ideal de empresa tecnológica en la cual uno piensa conceptualmente y, por lo tanto, esa conceptualización se traslada al espacio de la política pública de una forma u otra, ¿no? Respecto del tamaño, respecto de las estrategias de la política pública, como en esta primera dualización, capaz la más sencilla que uno puede hacer respecto de este tipo de estrategias, que es estrategias pick the winners, es decir, elegir a las que les está yendo bien y darles nafta super o Infinia, y las de boost the losers, que es básicamente tratar de acompañar a las que están en condiciones más desventajosas y que alcancen un nivel central. Y después está el asunto de estatales o privadas, que es un poco con eso con lo que me gustaría terminar.
Ahora, las preguntas con las cuales interpelar estas categorías que a mí me interesaba compartir es, ¿cuál es el criterio con el cual nosotros pensamos la instalación de estas empresas? ¿A dónde son necesarias? ¿Por qué? Y esa instalación, un poco, ¿qué implica en términos del ecosistema local? ¿No? ¿Quién las va a gestionar? ¿Por qué? ¿Cómo las van a gestionar? Y esto sería como un gran primer bloque de interrogantes que, teniendo en mente el esquema regional de distribución de empresas, de distribución de sectores, de distribución de áreas de especialización, queda claro que, cuando hablamos de este tipo de política, en principio estamos hablando de un 70% de un 70% de probabilidad de una política nacional que se concentre en la región centro del país. Y ahí, no es que esté bien o esté mal per se, sino que creo que es algo que merece una discusión un poquito más profunda respecto de las estrategias de diversificación productiva, de especialización regional, etc. Por otro lado, y una cuestión un poco más tabú, que un poco va acercando el asunto a la discusión central, como, en general las discusiones de esta índole abordan la dimensión estratégica, ¿no? Y qué tipos de empresas deberíamos generar, cómo deberían operar estas firmas en el plano productivo, en el plano tecnológico, pero poco se discute respecto de si uno está financiando de parte del Estado, sea una empresa pública o una empresa estatal, con más razón, poco se discute respecto de cuál va a ser el destino de los excedentes. ¿Cómo se van a gestionar esos excedentes? ¿Qué finalidades van a tener? ¿Cómo se van a articular con la territorialidad específica en la que estén insertas estas firmas, etcétera, ¿no? Y, por el otro lado, otro gran desafío enorme, que también un poco lo planteó Gabriel y Leandro, en la continuidad, digamos, el cambio estructural que teóricamente están buscando este tipo de acciones y la posibilidad de mantener las transformaciones que uno hace desde la política pública a lo largo del tiempo y que si cambia el gobierno, de alguna manera se puedan gestionar los mecanismos para que no sean situaciones efervescentes, ¿no? Temporales. Y acá, para pensar un poquito, me quedan dos más, esta y la siguiente. Sandra, como estoy ahí, pero bueno, modernización. Todavía tenemos 3 minutos. Ok, joya. Gabriel arrancó con algunas conclusiones que son, ya diría, de forma un poco provocativa y picante, pero son hechos estilizados sobre las firmas argentinas. Es algo que ya sabemos y que desde que se empezó a medir fue siempre así. Y a esta altura yo creo que es importante que lo empecemos a reconocer, porque si no, estamos proyectando expectativas sobre agentes, actores que probablemente no las cumplen y no las van a cumplir. Los esfuerzos son de modernización y no de I+D. Ok. Principalmente, los esfuerzos no son llevados adelante por firmas locales. Ok. La estrategia de las multinacionales respecto de cómo desarrollan sus actividades de innovación y las formas conocidas respecto de esto en términos de la actividad efectiva que realizan las subsidiarias en contextos periféricos. Es un tema que, si bien es tangencial a lo que estamos discutiendo, no es para nada tangencial, porque se va a mezclar con el otro asunto, el de las cadenas globales de valor, que también surgió en las intervenciones anteriores. Sean grandes o pymes, innovan poco, y además hacen pocos esfuerzos para innovar. Y esto, es en todas las encuestas que hicimos desde que yo era estudiante y participaba de cosas del 2000, como siempre fue así. Ok. Poco impacto de herramientas previas, y acá probablemente sí sea un poquito más controversial. El ejemplo típico de esto
es el FONTAR, la recurrencia o el efecto Mateo que uno encuentra ahí, los clubes que se van conformando, que parecería ser que en lugar de generar capacidades tecnológicas, este incentivo genera capacidades para llenar bien proyectos y ganarlos, y que entonces hay un problema tanto desde el punto de vista de quien está acercándose a la ventanilla como de quien diseña la ventanilla. El asunto de las cadenas globales de valor, que no podemos dejar de tenerlo en mente, las lógicas de dominio tecnológico y la condición periférica, como señalaba María, porque efectivamente acá van a estar operando algunas cuestiones centrales, que es el siguiente punto que está de este lado. El sector deja de ser relevante. El sector, cuando pensamos en términos de capacidades tecnológicas dinámicas, por ser súper clásico con el concepto, el sector en realidad no es sobre lo que tenemos que poner el dedo hoy. Ya está claro esto desde hace varias décadas. Es el lugar que las empresas que nosotros busquemos consolidar desde la acción pública ocupen dentro de la cadena global de valor. Y acá es la llave, y es lo que estaba señalando Gabriel recién respecto del sector de software y la dinámica transversal y la tendencia exponencial hacia el factory y actividades que requieren pocas capacidades tecnológicas y que no ofrecen ningún tipo de expectativa de salida de ese escalón, ¿no? Bien, y no me quiero extender más con los otros puntitos porque ya más o menos está, y acá están mis interrogantes, ¿no? El rol del privado en este tipo de políticas y las posibilidades que tiene el Estado para acompañar o para controlar el comportamiento de diversas formas. Y acá creo que hay un límite muy... un límite que en general no se ha traspasado, que tiene que ver justamente con esta dimensión que planteaba al inicio, ¿no? La dimensión de qué es lo que sucede con el excedente de las firmas cuando hay un acompañamiento estatal, un financiamiento estatal explícito respecto de una acción esperada, ¿no? Yo te financio para que vos hagas este prototipo y lo escales y lo exportes, y de qué manera eso cierra el ciclo y no se fuga al extranjero en temas 2. No se fuga como fuga de dólares en temas 2. Digo, acá me parece que hay una cuenta pendiente respecto del ciclo de la política pública y de cómo pensar estas cuestiones. El camino de las empresas estatales, que siempre fue tabú, digo, creo que lo sigue siendo, pero ante esta cuestión de las dificultades que hay en términos de control del sector privado, las empresas estatales parecerían ofrecer un camino muy interesante con el desafío de la continuidad intertemporal, ¿no? Que es transversal. Cuando pensamos en la creación de empresas o el fomento del acompañamiento de empresas, está el tema también de la continuidad y que esa continuidad no sea solamente dependiente de financiamiento, y ahí tenemos cuestiones centrales como los socios comerciales, las estructuras internas de la firma, las estructuras en donde se insertan, las estrategias de demanda que pueden acompañar cada una de esas políticas, la articulación con el sistema de ciencia y tecnología, etc. El tema de la localización y las capacidades a nivel federal, que no es para nada menor, pero que está asociada con lo anterior. Digo, es cierto, en el interior no están las capacidades que hay en Buenos Aires, y eso tiene que ser un punto de partida para el diseño de este tipo de cosas, y eso, según mi visión, hace que sea mucho más urgente avanzar con iniciativas para transformar esa relación y no generar una dinámica polarizante entre el interior y Buenos Aires que ya está lo suficientemente marcada, ¿no? Y el último punto central sobre el cual comento es el de la triple tensión, que también lo abordó Gabriel recién, que es que parecería que hay una especie de intento de convergencia entre tres tipos de políticas que no necesariamente son convergentes. De hecho, si uno analiza las experiencias,
es extremadamente difícil encontrar que esta convergencia se dé en la práctica. Política de empleo, más política tecnológica, más política de reducción de la restricción externa o política exportadora. Y aquí probablemente debamos reencauzar los esfuerzos y pensar de forma un poco más ordenada cómo estas políticas se articulan entre sí, pero funcionan de manera independiente, porque no son el mismo target. No tienen el mismo target. Una política de empleo no tiene el mismo target que una política tecnológica, y creo que hay una confusión enorme. Y lo mismo, una política que busca alimentar la caja de dólares, bueno, tampoco, no es ni una política de empleo ni una política tecnológica. Digo, y ahí entonces creo que hay que volver a pasar en limpio algunas de estas cuestiones. Y ahí cierro con este último asunto. En suma, creo que hay, luego, en el nuevo escenario, ¿no?, de las redes globales de producción, más esto que acabo de mencionar, de la tensión entre diferentes tipologías de política pública, más lo que ya sabemos de las pymes argentinas, parecería ser que hay algunos pasos que nos salteamos, que son de orden conceptual y que se trasladan de forma directa a la política pública. Y acá lo que quiero decir es esto. Muchas de estas iniciativas nacieron como una crítica, como una confrontación a las políticas neoliberales basadas en la teoría neoclásica, que no distinguen entre sectores, no distinguen entre actores, no distinguen entre regiones, y entonces las políticas horizontales son las que tienen que dar los frutos y los resultados. Como reacción a eso, se empiezan a elaborar políticas mucho más precisas, mucho más dirigidas, mucho más alineadas con cuestiones estratégicas, pero en el medio, lo que sucedió es que de la crítica esa al homo economicus neoclásico, perdón que me ponga teórico, pero de la crítica esa al homo economicus neoclásico, racional, con información perfecta, etcétera, pasamos al homo schumpeteriano. Detrás de las políticas C y D hay un supuesto de que nuestras empresas en Argentina se comportan de manera schumpeteriana. Y creo que es esa la pregunta que nos tendremos que hacer. ¿Se comportan de manera schumpeteriana? Bueno, gracias. Gracias, Rodrigo. Perdón, yo sé que es molesto que a uno lo estén cortando, apurando, pero bueno, la propuesta de este espacio es que haya tiempo para discutir. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Gabriela Trupia, que se sumó. Y Gabriela, bueno, te comento que lo que estamos tratando de hacer son presentaciones que no se excedan mucho más de los 8 minutos. Así que bueno, yo les estoy avisando en general unos 2 minutos antes y tratando de llevar esto, de tirar algunas ideas que sirvan como base para el debate, que no nos vamos a extender más de las 8 de la noche. Así que te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriel, por invitarme. La verdad que en realidad, si Gabriel Baum se presentó tan humildemente, yo quisiera decir que le hubiera dado con gusto, y también a Rodrigo, a los que escuché, lo escuché también a Leandro, pero a Leandro lo escuché más veces ya. Con gusto le hubiera dado mis 8 minutos para seguir escuchándolos, porque no creo que tenga tanto para aportar, porque lo que me llegue, todo lo que he acumulado hasta ahora es más interrogantes, digamos, y más ganas de pensar y reflexionar sobre estos temas. Yo, cuando Gabriel, yo ya había visto la iniciativa de este taller interno y la idea de reflexionar sobre esta pregunta del taller, y la idea posteriormente a este debate es sacar un documento, y pensaba qué difícil tarea para quienes se los propongan, porque la pregunta inicial, que es el Estado debe financiar empresas privadas de base tecnológica o instituciones públicas para la atención de sus necesidades tecnológicas, o ambas opciones, a mí me lleva a pensar, yo no, alguna vez en mi vida he trabajado en política pública, en ciencia y tecnología, con muchos modelos
que como bien dicen los compañeros, han sido copiados de otros lados o con muchos supuestos que ahora, una vez afuera de la gestión, uno se pone a reflexionar y a encontrar, pero que la realidad, después de haber pasado por la política de ciencia y tecnología y haber vuelto al territorio, estar en el desarrollo local, en el pueblo donde vivo ahora, y ver las realidades de otro lado, desde alguno de esos puntitos que presentó Rodrigo en el mapa, que es la zona centro, porque estoy en Zárate, una zona altamente industrial, pero la realidad es que la primera pregunta que me hice es, ¿hay necesidades tecnológicas? En realidad, si yo lo tengo que decir desde este lugar, para mí hay necesidades de desarrollo, hay necesidades para la gente, hay necesidades, y después eso, ¿qué significa desde el punto de vista, cómo se transforma eso en necesidades tecnológicas? Es decir, me preguntaría, para el debate, ¿no? Estas necesidades que tenemos las personas que vivimos en este país tan heterogéneo y grande, con tanto extenso territorio y con tantas problemáticas diferentes, no son problemáticas homogéneas ni se pueden resolver con instrumentos horizontales, ni se pueden resolver con supuestos también homogéneos. Entonces esas necesidades, ¿cómo se resuelven a partir de la tecnología o ciertas tecnologías? Y como dijo ya a esta altura Leandro explicando el concepto de tecnología de Sábato, ¿cómo se resuelven porque es lo que resuelve la vida material de la gente, estas tecnologías, estos artefactos, estos dispositivos, estos medicamentos, estas viviendas, todo esto es tecnología. Y a su vez, y esas necesidades tienen que ver también con estos targets que mencionaba Rodrigo, que se pueden desagregar, que podría ser cómo se resuelven las necesidades de empleo, cómo se resuelven las necesidades de competitividad de las empresas, que es lo mismo, yo me lo pregunto, digamos, no es que esté diciendo nada, no puedo decir nada. Si nosotros tenemos un programa de apoyo a la competitividad para empresas, como nos gusta alfontar y poner eso, que estamos diciendo que estamos haciendo un programa para resolver necesidades tecnológicas de empleo a través de la competitividad de empresas pymes, ¿o qué estamos diciendo? ¿O dónde vamos, digamos, con esos apoyos a la competitividad, a la innovación? Y por otro lado, o sea, que fíjense que de la pregunta me estoy quedando solo con dos palabras, o con una, que es necesidades. Todavía no puedo salir de ese enredo que tengo en la cabeza. Porque a su vez, aplicado esto en otros lados, yo recuerdo, por ejemplo, en el programa de los clústeres tecnológicos, los PITEC que tuvimos, cuando se hizo el clúster olivícola en La Rioja, el mayor problema que tenía para aplicarse innovación y modernización es que los productores locales no tenían la tenencia de la tierra. Y al no tener la tenencia de la tierra, no podían acceder a los beneficios fiscales, tributarios, los ANR, lo que sea. De manera que ese era el problema básico que había que resolver. Ni hablar que cuando nos metimos con los guanacos y la fibra fina y qué sé yo, las comunidades donde se querían hacer inversiones tecnológicas para escalar para agregarle valores a esa cadena, no tenían energía eléctrica. Entonces, recuerdo un video muy pequeño que mostraron en el ministerio en esa época, que la gente que hablaba reconocía que el mayor valor que había tenido el instrumento era que había llegado la energía eléctrica al lugar. Entonces los problemas locales, digo, las necesidades, lo que la gente siente y necesita, tiene que ver con, por supuesto, con tecnologías. Estoy totalmente segura que son artefactos tecnológicos, diría nuestro compañero Hernán Tomás, pero que tienen que ser desarrollados por empresas de base tecnológica, que también ahí, todavía desde el año que creamos el instrumento de empresas de base tecnológica, me pregunto qué son, pero no digan nada, pero como esto es un taller cerrado, va a quedar acá. Pero también creo que hay que financiar instituciones públicas para generar tecnología, y estas fábricas de tecnología que decía,
Sábato, ¿son complementarias o son, seguro que son complementarias? Lo que yo digo, para mí, si yo lo tuviera que decir brutalmente ya a esta altura de mi vida, sin eufemismo, es que hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que financiar empresas e instituciones públicas para generar tecnologías que resuelvan las necesidades de las personas, sí. Hay que generar nuevas empresas de base privadas y coincido totalmente con el tema de los excedentes, pero totalmente. También hay que generar exportaciones genuinas de conocimientos si lo podemos hacer porque tenemos los talentos y los conocimientos y los desarrollos, por supuesto, y eso nos permite el flujo de dólares, por supuesto. Entonces, me parece que lo que hay que hacer, sí, son tantas cosas, sí, y termino, que son tantas cosas que me parece importantísimo, además, que de este grupo, que bueno, sabe obviamente mucho más que yo ni hablar, y que muchos de los que hacen políticas públicas también, me parece que puede salir una buena reflexión para retroalimentar esto que me creo fundamentalmente que es crucial para la vida y el futuro de este país. Así que, bueno, gracias por los 8 minutos o los 7. Por favor. Gracias, Gabriela. Bueno, muy interesante. Bueno, hasta acá las intervenciones planeadas, así que nos queda una media hora como para que los que quieran comentar, eso, empiecen a sumarse. Ahí Demian levantó la mano. Sí. Dale. Estaba desmonteando el micrófono. Recuerdo lo que dije a la entrada, porque si alguien más se sumó cuando empezamos. La idea es que, bueno, que podamos tener como una discusión, ¿no? Que entonces que no se monopolice la... Qué difícil, qué difícil. Una, qué difícil va a estar. Dos, nada, orgullosamente estar en este grupo porque el nivel del debate es súper interesante. Creo que todos los que han expuesto han aportado un montón y creo que todos en realidad han aportado en mayor o en gran medida a la misma óptica, les diría. Lástima que se me fue Gabriel Baum, porque yo también vengo del sector de software y adhiero 100% y con mucho cuidado a el comentario del conocimiento y de exportar conocimiento, porque el riesgo que corremos es hacer una primarización de la exportación del conocimiento y que eso de hecho es lo que está pasando. Yo tengo una empresa, además de estar en la universidad y ser científico en la universidad, tengo una empresa de software desde hace muchos años, hace 20 años. Y el problema que tiene eso es que además genera lo mismo que genera la primarización, o lo mismo que nos está pasando con la carne, que no podemos producir software local y generar valor agregado de software local. ¿Por qué? Porque hoy una empresa extranjera, en esa exportación de software que se está haciendo, está pagando entre 20 y 25 dólares al programador. Imagínense lo que está cobrando la empresa que se dice de desarrollo de software, que en realidad... Coincido con Gabriel, exportan solo servicios de software, en realidad exportan derecho al conocimiento, que recompramos en Argentina de forma de licencias de las grandes empresas que contrataron esos servicios. Y con eso termino la parte de software, porque en realidad quería concentrarme mucho en el triángulo de Sábato y en Sábato, que Leandro hermosamente expuso, pero porque tiene mucho que ver, y yo siempre hemos charlado mucho con Rolo, y cuando se hizo el encuentro de ciencia y tecnología acá, discutimos mucho sobre el proyecto Aluar, porque lo tenemos acá cerquita. Y yo me animo a decir que es el último gran proyecto de la burguesía nacional, y arrancó su primer colada en el año 74. Y todos me hacen que sí, y yo creo que es así. Hemos perdido esa épica de entender las cadenas de valor a grandes escalas de cómo se produce tecnología. Y con esto quiero introducir algo cortito, que me parece que se charló en todos los lugares, pero que no se profundizó, que es que en realidad cuando hablamos de tecnología tenemos que empezar a hablar de tecnología incorporada. Y por eso descarto el conocimiento, porque si no hablamos de tecnología incorporada, no vamos a entender el desarrollo tecnológico. Los otros países hacen un montón, las barritas, no me acuerdo quién las había mostrado, de desarrollo experimental directamente, ¿no? Que eso es tecnología que se aplica, que era un poco lo que decía Sábato. Vamos a estar produciendo el desarrollo científico-tecnológico clásico de derrame, que es lo que nos está pasando ahora, y mis respetos a todos los científicos que trabajan en el CONICET y un poco están en esa, a veces,
cooptados por esa línea. Yo vengo más del otro palo, vengo más del lado de la transferencia tecnológica y de creer en la interacción con las empresas, promoviendo un parque tecnológico acá en Madrid, pero entendiendo que la única salida, me parece, es pensar en la demanda. Estamos pensando siempre en nuestra formación de base, y con la formación de base a ver a qué le aportamos a alguien o algo. Le terminamos aportando a alguien al mundo extranjero. O sea, termina siendo conocimiento que se exporta. Creo que hay que empezar a revertir en las políticas nacionales, y ahí sí creo que hay que darle un giro violento a las políticas nacionales en ese sentido, de pensar en empresas tractoras. O sea, Aluar fue una gran empresa tractora que cada lingote de aluminio que exportamos tiene una cantidad enorme de tecnología incorporada en ese lingote. Por eso vuelvo al ejemplo no solo del último proyecto de la burguesía nacional, sino que además tiene un montón de tecnología ese lingote. Tecnología que inicialmente, por el proyecto Helvar, y volvemos a Sábato, pensó en un desarrollo tecnológico de la electrónica, se fundó Falta Electrónica. Lamentablemente no se completó el ciclo en el sentido de que el Estado no se quedó con capital de la empresa Aluar. Eso hubiera estado buenísimo. Cuando hablamos ahí en la relación de si el Estado tiene que invertir o no, el Estado invirtió un montón de dinero para que Aluar funcionara. Sin embargo, no se quedó con ninguna acción. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, creo que en el modelo tenemos que entender todo lo que el Estado tiene que poner, en el triángulo de Sábato, cuál es la obligación del Estado en lo que está poniendo, para después reclamar acciones concretas. ¿Para qué? Además, para garantizar la soberanía, porque de vuelta a lo que nos pasa, que en el transcurso de los 74 hasta casa, que en la cantidad de años que pasaron, una extranjerización de la incorporación de la tecnología. O sea, Aluar fue extranjerizando la tecnología incorporada que le pone a cada lingote. Originalmente era tecnología producida en la Argentina y la fue cambiando. Ahora es Pelline, es Siemens, bueno, ni hablar, estoy hablando solo de la parte de control automático, pero en definitiva hay que entender también ahí que cuando hablamos de soberanía tecnológica, me parece a mí que tenemos que pensar en la tecnología incorporada, porque creo que el segundo gran proyecto disparador de esto es ARSAT, si lo queremos mirar en el nivel de volumen, ¿no? Desde ARSAT, fibra, o sea, comunicaciones, hasta los satélites. Y ojo con ARSAT, porque yo dije esto, ¿no? La cantidad de tecnología incorporada es, ojo con eso, porque tenemos un montón de tecnología incorporada en ARSAT de afuera. Entonces, me parece que tenemos un gran camino por recorrer, y me parece que la óptica de esto tiene que estar en la demanda, y empezar a ver cómo hacemos esas empresas de base tecnológica, no por la empresa de base tecnológica per se en sí misma, sino viendo cómo completa las cadenas de valor de incorporación de tecnología, y hacer sustitución en la cadena de lo que ya tenemos, les diría. No sé si hace falta hacer fundación de empresas nuevas. Hay un montón de empresas existentes hoy en Argentina que, sustituyendo importaciones, pero de la tecnología incorporada en lo que se produce, creo que lograríamos un gran salto de calidad. Que el Estado tiene que participar en eso no me cabe ninguna duda. ¿Por qué? Porque no hay más burguesía nacional. Entonces no hay más inversores locales. Y al no haber más inversores locales, lamentablemente no nos queda otra que el Estado cumpliendo el rol de la burguesía nacional, porque no la tenemos más. Miren lo que estamos hablando, ¿no? En el 2001 estoy hablando de la burguesía nacional, me quiero pegar un tiro en algún lado, les aviso a todos acá, No es que estoy defendiendo la burguesía nacional, sino que la tuvimos en los 70, con eso se desarrolla el modelo de Sábato y el triángulo de Sábato, y la hemos perdido en los 90, ¿verdad? Y ahora tenemos que estar hablando de que en realidad no tenemos burguesía nacional. Entonces, Demián, ¿podés ir cerrando para hacer con esto creo que quedó claro el concepto y un poco de la línea de lo que quería expresar, en el sentido de que es un desafío enorme, porque es macro también las decisiones políticas que hay que tomar, y con esto cierro y le dejo a ver qué opina el resto, ¿no? Dale, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Si alguien quiere comentar, Manuel, Marí. Manuel. ¿Podés hablar, Manuel? Manuel, ¿me escuchás? Sí. ¿Se escucha ahora? Ya, bueno. Sí, sí. En primer lugar, felicitar, yo digo a todos, a los que propusieron la idea, porque realmente yo tenía algunas dudas cuando se planteó la reunión, no con que nos reuniéramos, sino con que los temas eran tan amplios que podían dar lugar mucho a la divagación. Sin embargo, tengo que confesar que a pesar del cansancio post-COVID, por más de que han pasado ya
3 meses de que tuve el COVID, pero realmente me ha fascinado la reunión. Tanto es así que, bueno, en primer lugar, yo diría, esto daría tema para ampliar a nuevas reuniones. Y digo, todas ellas tendrían lugar, desde lo de Leandro, el pensamiento del sábado, que es un poco lo que nos ha aglutinado en este PLACT y lo que habíamos hecho con Óscar Galante, el PLACTED anteriormente en el Ministerio, hasta, digamos, todas las reflexiones posteriores, la federalización de Rodrigo Kataisi, la territorialidad que también nos ha presentado Gabriela. Pero en particular yo creo que hay 2 temas que podrían dar lugar para empezar. Los otros también, nada menos que hablar de la federalización y la territorialidad. Pero los primeros que me vinieron a la cabeza fueron tal vez las 2 primeras presentaciones. Lo de Gabriel Baum creo que meritaría una presentación de él, digamos, como tema principal. Lo mismo lo de María, que nos diera un poquito más, tanto de lo que está haciendo, lo que ella ve que se puede hacer desde el Ministerio, como todo lo que involucra esto. Pero bueno, viniendo en primer lugar, yo soy un poco escéptico porque yo he seguido la trayectoria de Gabriel Baum desde mi puesto cuando estaba en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde le financiamos 2 o 3 estudios sobre las TIC. El primero, el libro blanco, con el que compartimos mucho con él, el libro blanco de la perspectiva TIC. Luego, cuando empezó a ampliar su visión, como él dijo, a partir y ya antes del 2013, con que la visión era no tanto y no solo favorecer al sector software, sino plantearse la unión de las TIC con las comunicaciones, como era el tema cuando aparecieron las Big Data, que cobraron que él fue uno de los primeros impulsores en el MINSIT para que se discutiera este tema. Su crítica misma, como él decía, es un cronos a la ley de software y, por supuesto, mucho más a la ley del conocimiento de Macri, que más o menos es lo que ha seguido actualmente y que no había otro remedio. Bueno, ese es un gran tema que creo, y yo soy un poco escéptico, porque sí comparto lo que él dijo, de que no es tanto apoyar al sector software per se, sino utilizar al sector software y a toda la tecnología para las grandes necesidades del Estado. Perdón, las grandes necesidades sociales. Y el Estado como uno de los actores principales. Yo veo muy difícil, y más después de las PASO, aunque esperamos que se revierta en las elecciones, dar un vuelco a la política económica y a la política productiva, de tal manera que sí, está muy bien apoyar las empresas de base tecnológica, etcétera. Pero lo más importante es resolver los grandes problemas nacionales. Y como decía Gabriel Baum, poner el servicio de las TIC y de las tecnologías como una infraestructura para las grandes necesidades sociales, pensando en la desocupación, pensando en las necesidades de vivienda, pensando en las necesidades de alimentación, por no decir ese 42% de pobreza, y dar tierra para que la cultiven, papel del INTA, etcétera. Sí, para eso, como decía Demián, se necesita un papel del Estado, ya que burguesía nacional no tenemos. En fin, bueno, yo creo que voy a parar acá porque si bien soy un poco pesimista que desde los ministerios de Economía y de Producción se vaya en esta línea, pero es necesario cambiar completamente la línea, poner la tecnología y la economía al servicio de los grandes problemas nacionales. Y es de allí de donde la resolución de problemas, donde la tecnología va a encontrar su lugar. Bueno, no sé si me perdí un poco, pero de nuevo felicitarlos y sí, yo creo que hay que seguir con esto.
Gabriel, Gracias. todos los amigos, Santiago, etcétera. Gracias, gracias Manuel por tus comentarios. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta específica o algún otro comentario que quiera realizar? Digo, alguna pregunta de alguno de los oradores, de los presentadores, disparadores del... Bueno, bueno, a ver, María, levantaste la mano, sí. No, solo comentar algunos datos que me parecen interesantes que mencionaron acá. Estuvimos con la gente de todas las satelitales hace unas 2 semanas acá en Estados Unidos en una feria. Y bueno, hablando, por ejemplo, con INVAP, mencionaba, ¿no? Por ejemplo, cómo la inversión mínima, estamos hablando de $10 millones, mínimo, para, ¿no? Para cualquiera de los, digamos, de los equipos que pueda llegar a ser INVAP, de los cuales 10 millones de dólares, de los cuales 7 se quedan afuera, porque en realidad hoy en día el componente nacional que tenemos en esas empresas que son nuestros, viste, como lo ideal, o sea, o lo más tecnológico que puede llegar a Argentina, solamente el 30% es de contenido nacional. Y eso se da porque en Argentina no tenemos una infraestructura de electrónica, por ejemplo, que son, digamos, insumos claves, ¿no? Para la industria tanto satelital como de telecomunicaciones. O sea, no tenemos hoy los componentes para un desarrollo, digamos, industrial o de infraestructura en el tema de telecomunicaciones, ni en el tema de software, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, es complejo. Después, otro tema que por ahí me parece que se genera cierta confusión es que tanto INVAP, ARSAT, BENC, todos son empresas de base tecnológica y son empresas con, digamos, con participación estatal. A veces me parece que estamos planteando la discusión de manera equivocada, porque no hay una dicotomía entre empresas de base estatal e instituciones públicas. Las instituciones públicas no son empresas, por lo cual no comercializan. Ninguna institución pública comercializa. No lo hace el INTA. El INTI lo hace, digamos, solamente con servicios y en un porcentaje muy minoritario. Entonces, me parece que eso es importante, digamos, tener bien en claro, ¿no? Que una cosa es una empresa que tiene capacidad, digamos, para vender y comercializar, y otra cosa es una institución pública que es una institución, ¿no? No capitalista o no vinculada al mercado. Son cosas, digamos, distintas, ¿no? Después, claramente, hay en Argentina, digamos, desde el 76, ustedes acuérdense que había propagandas en la tele de no compre nacional, y eso, digamos, ha tenido un impacto tremendo, y después el peronismo en los 90, que también destruyó dramáticamente la infraestructura y la matriz industrial. Nosotros hemos estado trabajando en Tucumán en hacer una fábrica de dulce de batatas, y es dramático hacerlo porque no hay condiciones o no hay ni siquiera cuestiones organizativas para generar procesos industriales. Es muy fácil destruir estos tejidos y es muy difícil construirlos. El tema de la comercialización es uno de los temas claves. La Argentina no sabe comercializar, o sea, muchos de los investigadores, muchas de las tecnologías se piensan, digamos, desde una lógica muy, digamos, endogámica del sistema de ciencia y tecnología, o de lo que los investigadores creen que puede ser una demanda, pero no hay una conexión real ni con la demanda, ni con los mercados, ni con una orientación clara al respecto. Mucho menos con las exportaciones, que, como les digo, o sea, el mundo pone todas las barreras habidas por haber para que los países, digamos, en desarrollo puedan superarlas. Los países en el mundo que se han desarrollado vía exportaciones, Corea, Japón, China, todo lo que Israel, digamos, lo han hecho siempre por cuestiones geopolíticas, ¿no? Se les ha permitido ingresar a ciertos mercados que en general están completamente bloqueados para América Latina. Entonces, bueno, ¿cómo generamos? No es lo mismo exportar soja, que además no genera nada de trabajo. 1.000 hectáreas de soja apenas generan 15 puestos de trabajo, de los cuales muchos son inclusive informales, que lanzar un satélite que genera muchísimo más, no solamente cantidad de trabajo, sino también un trabajo, digamos, de calidad, ¿no? Entonces, bueno, todos esos factores me parece que son importantes tenerlos en cuenta. Creo que tenemos que tener,
una visión también un poco más pragmática, ¿no? Digamos, de cómo generamos un proceso realmente, digamos, que sea de impacto, ¿no? Respecto al desarrollo tecnológico. Claramente, y esto, bueno, queda acá porque el desarrollo productivo, digamos, lo que, digamos, la gente que está en economía de conocimiento no sé si entiende realmente lo que es la tecnología o lo que son procesos de desarrollo tecnológico. Claramente, bueno, eso se lo dejo a ustedes, pero la verdad que tenemos que formar cuadros en estos, digamos, en estos temas, justamente para cuando uno ocupa el Estado, ocuparlo realmente con jugadores que entiendan dónde estamos parados, cuál es el contexto global y cuáles son las posibilidades concretas de Argentina de transformar, ¿no? La base productiva. No va a ser sencillo, no es sencillo, pero bueno, estamos, por ejemplo, ahora, esto también un poco nuestro récord, pero intentando, bueno, ver qué posibilidades concretas hay respecto a la industrialización del litio en Argentina. Hay una serie de leyes todavía muy complejas, que están inclusive en la Constitución, por ejemplo, donde los recursos, digamos, naturales y estratégicos están en las provincias, entonces el Estado Nacional no tiene capacidad de actuar o de motivar ciertas cadenas, ¿no? Productivas que son altamente estratégicas. Hoy toda la tecnología está vinculada de alguna manera con minerales, digamos, estratégicos, ¿no? Entonces Argentina tiene los recursos, hay ciertas capacidades técnicas, el tema es cómo las conectamos, cómo generamos también un proceso, ¿no? De industrialización que siempre va a estar vinculado a un proceso, digamos, también de alguna manera de mercantilización de la tecnología. O sea, ese es un poco el capitalismo, ¿no? Y uno, no sé si pueden, o sea, alguien criticó el tema de si las empresas argentinas son schumpeterianas o no, no sé, pero el tema es que el capitalismo es schumpeteriano. No sé si nosotros podemos o no, digamos, desconectarnos digamos, del mundo, o sea, de la lógica que funciona a nivel internacional. Yo creo que el caso de China es muy particular porque ha sabido interpretar esas lógicas y aplicarlas para, digamos, para que esa lógica sea funcional al proceso de desarrollo chino, que ha sacado 800 millones de personas de la pobreza. O sea, creo que ahí, digamos, está un poco como, bueno, tener los pies sobre la tierra y ver pragmáticamente cuáles son las oportunidades y cómo generamos, ¿no? Un proceso realmente transformador. El último detalle, que creo que lo mencionó Gabriel y se lo había comentado, estamos haciendo un pequeño artículo sobre el Mercosur y, por ejemplo, el tema de las vacunas es interesantísimo. Brasil está hoy realizando, por ejemplo, la vacuna CoronaVac con los chinos en el Butantan, que es una institución pública, ¿no? A diferencia de lo que está pasando en Argentina, pero eso también tiene que ver con toda una trayectoria brasileña donde se generan, digamos, hay un sentido estatal mucho más fuerte que lo que hay en Argentina, ¿no? Desde que su dictadura fue una dictadura industrializante y nacionalista, ¿no? Gracias, María. ¿Está Manuel Lugones en la lista? Manu. Sí, pero estaba primero Gabriel, ¿eh? Ah, no lo tengo. No, Manuel, te cedo el lugar, porque yo ya... Dale. Yo después hablo. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bueno, primero felicitaciones por el encuentro y la iniciativa. Y yo me quedaba una reflexión en función de lo que dijo Demián, y un poco lo que ha salido sobre INVAP y ARSAT y el tema de la demanda. Yo coincido que esa puede ser una estrategia, pero, digamos, ya que hemos discutido Sábato, también sería interesante pensar la diferencia que hizo Sábato entre autonomía tecnológica y autarquía tecnológica. En este sentido, habría que ver dentro de esa demanda qué tecnologías se pueden sustituir, se justifica sustitución y en otras habrá que seguir importando, ¿no? Manuel Marí que se creó un universo limitado de BT. Digamos, INVAP tiene muy pocas CBTs creadas a partir de su accionar en el campo nuclear y satelital. Y una de las cosas que plantea INVAP es que hay tecnologías que el nivel de inversión que se requiere para su desarrollo y la posibilidad de escalar e insertar al mercado a esas empresas en ese campo tecnológico es muy, muy difícil por el tipo de competidores globales en los que se van a enfrentar, ¿no? Entonces, yo me permitiría ahí decir que está bien encarar la demanda, pero me parece que se requiere
de algún esfuerzo estratégico de planificación para ver qué tecnologías son las que pueden generar más impacto y encarar procesos de sustitución, siempre desde una mirada del desarrollo tecnológico, por ahí no, o de tecnología, y también creo que lo de Damián lo planteó, la de tecnología incorporada, o sea, dejar de pensar solo en la producción de conocimiento y avanzar hacia desarrollo tecnológico. Y un elemento que también habría que incorporar a las políticas es el tema de cómo pasamos de esos desarrollos a la parte de escalamiento industrial y de producción a escala industrial. Porque otro problema que uno puede ver, de nuevo tomando caso INVAP, son desarrollo de proyectos. Es muy difícil, y INVAP le ha resultado muy difícil y mucho esfuerzo. Uno puede ver que INVAP exporta reactores multipropósito, exportó 4 en 30 años. Digo, Argelia, Egipto, Australia y recientemente Holanda. Entonces, digo, también habría que ver en qué medida podemos pasar esos desarrollos tecnológicos a una escala industrial donde pueda haber inserción en los mercados, tanto nacional como externo. Y eso me parece que es un tema que deberíamos tratar de discutir con mayor fortaleza, cómo pegamos esos saltos a la posibilidad a la hora de poder producir esas tecnologías, pero que esas tecnologías puedan producirse a escala industrial y poder ampliar mercados nacionales e internacionales. Gracias. Buenísimo, Manu. Gracias. Bueno, Gabriel, está Gabriel, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, estamos ya cerca de la hora en la que dijimos de cerrar, algunos compañeros se han tenido que retirar ya, así que me parece, en general me parece siempre mejor cerrar con ganas de seguir un debate y con gente y no que se vaya desgranando. Así que no sé, Gabriel, si querés comentar algo como para ya ir cerrando. Sí. Bueno, primero muy interesante y medio como lo imaginamos, esto era abrir más que cerrar, naturalmente. Yo quiero rescatar 3 o 4 cosas que me parecieron interesantes como para continuar el debate. Creo que este es un problema que, digamos, quisiera introducir 2 dimensiones. Una es la política, la estrictamente política. Me parece que aquí hay claramente cuestiones en disputa dentro del propio gobierno en la etapa en la que estamos y que explican de alguna manera dan ciertas respuestas a algunas de las preguntas que nos hemos hecho, ¿no? O sea, ¿por qué en el tema, que es una de las que yo planteé al principio, por qué en el tema vacunas el gobierno no apuesta al sector, al Estado, a la presencia del Estado, digamos, para incorporar para tener tecnología incorporada, digamos? Porque esto ya pasó en otras áreas. Demian decía particularmente, mencionó el tema de las comunicaciones ópticas. Yo conozco más en detalle, 35.000 kilómetros de fibras ópticas instalados y la última milla no la pudimos resolver porque no tenemos capacidades técnicas para esa implementación. Eso podría estar en manos de pymes. No solo de pymes, sino y ahí vuelvo a tomar la idea que me gustó de Gabriela, digamos, ¿no? El problema de las demandas en el territorio. Recuerden que uno de los debates que ha aparecido en los últimos años, Renato Dañino lo ha planteado, es la idea de que al Triángulo de Sábato le falta una pata, digamos. Y un poco a partir de lo que dijo Demian también, de que la burguesía nacional no existe, digamos, entonces el tema, es decir, hay que repensar ese triángulo, pero la pata que le falta es la de la producción popular, la de un sector de la sociedad, digamos, que está demandando efectivamente en términos de problemas, en términos de necesidades. Y entonces me parece que ahí esta disputa, digamos, ¿no? Entre el inmediatismo de pensar en alternativas, como mencionaba Gabriel Baum, por el lado del software, como desarrollo de empresas para producir, para resolver el problema de la restricción externa,
que claramente tiene un techo, o pensar en el desarrollo de una infraestructura más al estilo chino, digamos. Bueno, me parece que esa es una disputa y ahí aparece el elemento político que, digamos, me parece que particularmente tendríamos que tenerlo en cuenta, digamos, para seguir profundizando en esto. Yo lo digo esto con vistas a que algunas de las cosas que aquí se plantearon, me parece que repensándolas o rearmándolas más, podría permitirnos, como digamos, en esto que mencionaba Gabriela, de tener en algún momento un material, un documento, ordenar un poco estas ideas en una dirección totalmente propositiva, ¿no? Que es un poco el objetivo de este espacio. Buenísimo, Gabriel. Bueno, queda esa propuesta, ¿no?, pendiente. Oscar, ¿algún otro comentario? Y no sé si hay alguien más, si no, vamos cerrando con Oscar. Bueno, en términos generales, uno coincide con lo que han dicho los distintos compañeros y trataré de sistematizar con algunas cuestiones. Últimamente, después de estar 30 años de este lado del mostrador, ahora estoy trabajando más particularmente en Bursaco con el parque industrial que tiene 250 empresas. Ni se imaginan el quilombo que es para una empresa conseguir un instrumento del Ministerio de Desarrollo Productivo. El PAC, que te da 1,5 millones de pesos, tiene 11 formularios. Es un galimatías. El FONDEP, que da mucha más plata, tenés que tener un tipo que te lo haga, porque si no, no llegan las empresas, las pymes normales, no importa si son de base tecnológica o no. Cuando uno va a las empresas, estamos visitando mucho esas empresas de este parque y tomo referencia a eso porque, bueno, un parque en el conurbano bonaerense, conurbano sur, con 250 empresas, un sector industrial planificado es importante. Algunas grandes como Val, esa empresa que hace las latitas, hace 2 billones de latitas al año, donde estuvo el presidente hace poco. Ahora, muchas de las empresas que visitamos, lo que te dicen es, necesito ampliar la planta. Tienen la tecnología y si no, comprar equipamiento afuera. Es cierto, lo que se dijo y que lo planteó al inicio Gabriel, la I+D, sin que sea versus la modernización, es mucha modernización tecnológica. Compra equipamiento, tecnología incorporada en el equipamiento. Pero muchas de las empresas te lo plantean. Y después, agrandar planta. Y agrandar una planta significa 30 a 40 millones de pesos. Una planta de 1.000 metros cuadrados. Y son empresas medianas, pymes y medianas, algunas incluso medianas tramo 1. Entonces, me parece que eso es una cosa que deberemos tener en cuenta y que habría que trabajar mucho con el Ministerio de Desarrollo Productivo. A mi criterio, es un ministerio que está colonizado. Colonizado con ideas de los 4 años anteriores. ¿Sí? Pero bueno, habría que profundizar eso. En cuanto a lo que dijo Gabriel, y para ir cerrando, de la presencia del Estado a nivel de vacunas, yo quiero recordar que cuando se tomó esas decisiones entre el 2003 y el 2005 en los programas especiales, con Daniel Goyán, que coordinaba el programa de salud, hicimos la Candid 1, que era contra el mal de los rastrojos, la fiebre hemorrágica, porque Estados Unidos, que era el único que proveía, ya no tenía más y nosotros
tenemos una población endémica potencial de 4.200.000 habitantes en la zona Rosario, sur de Córdoba, norte de Buenos Aires, había que hacerla. Se tomó la decisión y lo hicimos con el Maiztegui de Pergamino. Esas decisiones se pueden tomar, se pueden y se deben tomar. A mí me parece que por ese lado confío en la ANLAP, la producción pública de medicamentos, se está trabajando y con la idea de que el biológico de La Plata se transforme y están avanzando fuerte en eso, ¿sí? Tal vez habría que convocar a alguno de los compañeros para que nos aclare esa cuestión. Con respecto a la última milla y la cuestión de la red satelital y esta de fibra óptica, Cablevisión compró a todas las empresas y no permitió el desarrollo de las cooperativas, y nosotros, otra de la secretaría que sí, que a mi criterio sigue colonizada, es la Secretaría de Comunicaciones. Ahí las grandes Telecom, Telefónica, todo eso, manejan todo. Manejan a los tipos que son de nuestro gobierno, ¿sí? Habrá que trabajar fuertemente ahí. Y lo que sí me parece que todavía somos un desastre, esto lo digo, a ver, con cariño, no es para hacer la crítica. Yo no solo voy a votar con las dos manos a este gobierno, sino que voy a trabajar con todo para que en noviembre ganemos y revertamos lo que hicimos, pero entre nosotros estas cosas las tenemos que decir. Es la relación interministerial. No existe el GACTEC, no existe el CICID, el MINCID. Y incluso nos podríamos meter, y yo me meto en camisa de once varas en eso, en el reemplazo de Roberto por Filmus, ¿sí? Que no quisiera meterme en eso porque, bueno, pero también es para que lo tengamos en cuenta. Pero tampoco existe la interrelación entre el MINCID y el Ministerio de Desarrollo Productivo, y es clave. Y no existe la relación entre el MINCID y el Ministerio de Educación, y de qué profesionales y qué universitarios generamos. Y ni hablar del CONICET. Ustedes saben que en la última evaluación no le dieron ingreso al CONICET. A Sturzenegger ese mejor que no se la dieron, pero Sturzenegger no me acuerdo cómo se dice, pero pero se la negaron al investigador que hizo el barbijo Proton Tech, porque el barbijo es posterior a la fecha de cierre de la convocatoria. A mí me parece que le estamos errando el vizcachazo, compañero, ¿sí? Y ahora vamos a tener mucha guita, porque llegar al 1% en el 2032 es mucha guita año a año. Este año que viene, en vez de 7.000, vamos a tener 23.000 para gastar. ¿Cómo lo vamos a gastar? ¿A quién se lo vamos a dar? Vamos a poner investigadores del CONICET, con todo cariño, lo digo yo, pertenecía al CONICET, lo amo, ¿sí? Está adentro mío, pero vamos a poner investigadores en estas nuevos investigadores, 820 que van a entrar. ¿Cómo los vamos a distribuir? ¿Cuánto van a ser para tecnológicas? Hay tantas cosas que nos debemos poner a pensar. Yo lo que más me dice Demián, y sí, desgraciadamente. Bueno, la invitación es a esto, no tenemos respuesta. Nosotros, y bueno, este grupo, no importa que no tengamos las respuestas, las tenemos que ir armando de a poquito, este rompecabezas, entre todos nosotros, debatiendo estos temas e intentando que nuestro gobierno, yo considero que este es nuestro gobierno, responda a estas cuestiones y al menos a esta articulación de ministerios. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Y bueno, y creo que estamos en el punto de cerrar, donde ya estamos pasados de la hora y ya hay varios compañeros que se han tenido que ir. Así que, sin más, creo que, bueno, sigue pendiente, hay muchas cosas para debatir, muchos temas que salieron acá y que evidentemente da para rato. Así que, bueno, haremos nuevos encuentros. Así que, bueno, sin más,
nos despedimos y seguimos. Muy bueno. Abrazo, compañeras y compañeros. Nos vemos. Hasta luego. Muchísimas Gracias. gracias por todo. Saludos. Saludos. Chau, chau. Y votemos bien, ¿eh? Está bien. ¡A Milei! Manuel, Detalle.